Bueno, vienen tres partes de la Biblia, viene o se habla de este vino nuevo. Se habla en Lucas 5, del 37 al 39. Lo que dice exactamente ahí, dice: tampoco se puede vino viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Luego en Marcos 2:22 dice: y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejo, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Y en Mateo 9:17, que es lo mismo, dice: y nadie echa vino nuevo en los recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen, se reventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así se conservan bien el vino y los recipientes. A mí de las tres, la que más me interesa es la de Lucas 5, del 37 al 39, porque a diferencia de las otras dos, añade algo más. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esa frase es la que más me gusta, porque creo que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros los que andamos en la iglesia, de repente nuestra metodología nos gusta, es funcional, es una metodología que indudablemente está probada, por eso la tenemos. Pero nos pasa algo: cuando queremos salir al mundo, cuando queremos llegar a los demás, es cuando esta metodología falla. El problema del vino viejo no es exactamente que sea vino viejo, porque la misma frase dice: después de haber probado el vino viejo, nadie quiere vino nuevo. O sea, quiere decir que el vino viejo también es bueno. Indudablemente hay vinos nuevos, o quien sabe de vino sabe que tanto un vino viejo es bueno, como hay vinos nuevos que son muy buenos. Pero de repente hay una frase que nosotros los mexicanos tenemos, que dice: más vale malo conocido que nuevo por conocer, ¿no? Que vendría muy ad hoc a esta frase. Y lo que pasa aquí es el problema que tenemos como iglesia cuando deseamos o anhelamos más. Ese es el problema. El problema del vino viejo no es que sea vino viejo, porque puede estar delicioso, puede estar rico, puede estar bueno. El problema es cuando quieres más. Y de aquí yo les voy a platicar un poco de nosotros, porque a nosotros nos sucedió y nos pasó. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia, dentro de la iglesia, la verdad es que éramos un grupo bastante exitoso. Teníamos éxito, hacíamos retiros, dábamos talleres, prédicas, pláticas, hacíamos muchas cosas y en todo nos iba bastante bien. Cuando nosotros entramos a la Comijam estaba Monseñor José Pablo Robalo, era quien estaba ahí. Y Monseñor José Pablo Robalo, la verdad es que nos apoyaba mucho y le gustaba mucho nuestro trabajo. Entonces, de repente, Monseñor José Pablo Robalo dice algo: que todo lo que llamen o lo que quieran de fuera, manden a estos chicos, ¿no? Entonces llamaba a un colegio y pedía algo, o llamaba a alguien y pedía una plática o un retiro, algo, y nos mandaban a nosotros. El problema comienza cuando nosotros comenzamos a trabajar con colegios. Resulta ser que ya en la iglesia nosotros hacíamos, y muchas veces nos ponían a dirigir eventos de 3,000 gentes, 5,000 gentes, a veces de más, hasta 7,000 gentes. Coordinábamos cosas, dábamos talleres a músicos católicos, dábamos prédicas, pláticas a gente o a líderes dentro de la iglesia, y la verdad es que nos iba muy bien. Entonces, no se me va a olvidar nunca, el primer colegio que llama es el Colegio Hispanoamericano, el CHA, ¿no? El que está aquí en Santa María. Llama y querían una semana bíblica. Nosotros indudablemente nos ponemos luego a sacar la semana bíblica, escribimos la semana bíblica, hicimos todo, nos presentamos y tuvimos una semana en el Colegio Hispanoamericano, una semana bíblica, en la cual fue todo un rotundo mega fracaso.
Y de repente dices, ¿qué pasó? Porque si yo estoy trabajando aquí en la iglesia, estoy haciendo cosas y me está resultando, se supone que me debería de funcionar aquí cuando lo estoy haciendo en un colegio. Y no funcionó. Y resulta ser que después del colegio hispanoamericano vinieron colegios de Nezahualcóyotl, de Cabeza de Juárez, vinieron algunos de la del Valle, me acuerdo del Colegio México, muchos colegios más, y en todos los colegios fracasábamos. Nosotros fracasamos durante aproximadamente 1 año y medio o 2 años, fuimos un fracaso en los colegios. Pero íbamos a la iglesia, hacíamos algo en la iglesia y todo, y éramos un éxito. Íbamos con los colegios, lo hacíamos y éramos un fracaso. Lo que empezamos a hacer es, bueno, vamos a empezar a ver desde dinámicas. Llegaba alguien, yo me acuerdo que llegaba alguien en la comijana y decía, oigan, ya se sabe tal dinámica y que la clausura, y nosotros no la aprendíamos. Llegabas al colegio, lo hacías, la verdad no funcionaba. Ibas en la iglesia, tenías un evento de 5,000 gentes, lo hacías y todos felices y todos, ¿no? Ibas a un colegio, tenías 40 chamacos, 50 chamacos, lo hacías y nadie se emocionaba. Todas las metodologías las empezamos a probar. Oigan, tenemos el retiro de Vida Nueva, vamos a probarlo. Fracaso. Tenemos el retiro de los de Quecacó, de las escuelas de San Andrés, vamos a probarlo. Fracaso. Tenemos lo de los cursillistas, fracaso. Tenemos los de las áreas, fracaso. Y todo lo que nosotros intentábamos era un fracaso. Era un total fracaso. Y Monseñor, cada vez que nos acercamos como el señor José Pablo Jovalo, Monseñor, pues no fue mal. Pararota, muchachos, les va a ir bien, porque así se tenía, ¿no? Pararota, échenle ganas, pararota, va a mejorar, les va a ir bien, ¿no? Y era fracaso tras fracaso. Ahora, hoy en día, después de 15 años, se dice bien fácil y ya lo recuerda uno y uno se ríe y lo dices fácil. Pero imagínense que todo lo que tienen planeado hacer durante el próximo año, año y medio, 2 años, fracasaron. Es que estarlo viviendo es lo difícil. Entonces, de repente íbamos, no dejábamos de trabajar en la iglesia, teníamos éxito y todo, pero en los colegios fracasábamos. Entonces, de repente, era tanta nuestra desesperación que dijimos, vamos a empezar a probar de todo. Y entonces, lo primero que hicimos es empezar a investigar, empezar a adquirir, a comprar libros, todo lo que tuviera que ver con dinámicas, lo empezamos a hacer. Dinámicas de los Boy Scouts, dinámicas de renovación, dinámicas de los de Quecacó, dinámica de los de Vida Nueva, de cursillistas, de los de servidores de la palabra, dinámicas de todo el mundo. Empezamos a hacer compendios así, compendios y dinámicas, y empezamos todos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde nos juntábamos en la parroquia aquí del Perpetuo Socorro, que está en Villalongín, ahí nos juntábamos, y desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde nos dedicábamos a sacar cada dinámica y hacerla nosotros. Y después de que la hacíamos, la calificábamos, decíamos, a ver, ¿te gustó o no te gustó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué no te sentiste? Y empezamos a ver qué dinámicas y a calificarlas. Las que nosotros les lográbamos poner como que el 10, decíamos, bueno, esta 10. Ahora vamos a hacerla con colegios, ¿no? Entonces, cuando nos llamaban un colegio, decíamos, vamos a probar estas. Y las probabas y algunas medio funcionaban y las otras eran un fracaso. Las que medio funcionaban, las íbamos dejando y las teníamos hasta en una carpeta diferente. Y en esa carpeta que hicimos de dinámicas que medio funcionaban, hicimos después un segundo paso. Dijimos, bueno, si estas medio funcionan, ahora hay que modificarlas para que termine de funcionar. Y entonces empezamos a modificar dinámicas que ya existían, las empezamos a modificar, ¿no? Tratando de lograr este éxito, o tratando de lograr ser exitosos. Empezamos a modificar las dinámicas, empezamos a modificar las cosas, empezamos a modificar todo y empezamos a tener un poco más de éxito.
no éramos totalmente exitosos, pero si al principio de un retiro, vamos a decirle que el 20% le gustaba a la gente, el 10% y el otro 90% no, tal vez ahora ya le gustaba un 60 y el 40 no, tal vez, ¿no? O el 50 y 50. De repente nos cayó el 20 de algo. Dijimos, bueno, a ver, tenemos un montón de retiros al año, porque llamaban un montón de colegios a la Comiján, pidiendo gente, teníamos un montón de retiros y todo, pero se nos había olvidado lo más indispensable, creo yo, hablar con los jóvenes. Y entonces, hablamos todo el equipo y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a empezar a hablar con los jóvenes. Entonces, íbamos a dar un retiro y cada uno de los que éramos del grupo, o cada uno de los integrantes del grupo, tenía una misión: acercarse durante los descansos o eso a los jóvenes, irles preguntando cosas. Y entonces les empezamos a preguntar como, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿O qué pensabas tú? ¿A qué te suena la palabra retiro? ¿Por qué viniste? Empezamos a preguntar. Y conforme empezamos a preguntar y empezamos a platicar con los jóvenes, nos empezamos a dar cuenta que estábamos muy, pero muy lejos de lo que el joven esperaba, de la realidad del joven. Nos dimos cuenta que no teníamos ni la menor idea de lo que en realidad el joven esperaba, ni la menor idea. A partir de ese momento empezamos a hacer algo. Dijimos, tenemos que empezar a tratar de inventar algo propio que cumpla con las expectativas que los jóvenes nos han dicho. Pero para esto ya habían pasado meses y hasta el año de fracasos antes. O sea, no sucedió luego. Empezamos a ver qué es lo que querían. Y nos empezamos a dar cuenta que durante más de un año y medio, nosotros nos habíamos querido resistir tratando de implementar aquello que indudablemente ya existía en la iglesia. Vuelvo a repetir, ¿es que es malo ese vino viejo? No, no es malo. Yo todavía, de repente, el año pasado tuvimos un retiro carismático donde por ahí alguien de ustedes fue. Y el sábado hubo un evento en esa misma casa, hubo un evento de renovación. Y pusieron lonas y todo. Y cuando llega el grupo de animación y empieza a animar, hagan de cuenta que yo me transporté como a 35 años atrás de mi vida, cuando yo era pequeño y mi mamá pertenecía a Renovación y llegaba con sus cantos. Exactamente esos mismos cantos de hace 35 años que mi mamá nos cantaba cuando éramos niños, eran los que estaban cantando para animar. Y la gente estaba animada. Y la gente bailaba. Y la gente aplaudía. Y la gente brincaba. Es que es funcional. Es que funciona. ¿Cuál es el gran problema? El problema es cuando te enfrentas como nosotros a querer salir a algo nuevo. O querer afectar a gente diferente. Porque entendimos algo. Lo que nosotros entendimos es que aunque eran o son todavía colegios católicos, la verdad es que los jóvenes ninguno cree en Dios. O sea, no creen en Dios. Decía la Madre Isabel, nos dice, parece que estuvieran vacunados contra Dios. Nuestros jóvenes están vacunados contra Dios. Así dice la Madre Isabel, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de llegar con esta metodología que dentro de la iglesia funciona, pues allá no funciona. ¿Por qué es mala metodología? No, porque es una metodología específicamente para un tipo de persona. Decía Monseñor José Pablo Robalo, cuando nos acercamos y le decíamos que fracasábamos, luego nos decía, no se preocupen, jóvenes, nos decía, esos son los que en verdad necesitan ser acercados a Cristo. Y luego nos decía, porque los de aquí adentro, los de los eventos, que hay miles, nos decía, estos ya están en la pecera, estos ya están adentro, o sea, ya están adentro, ¿no? Nada más es seguirles aumentando el amor a Dios. Muchos años después, hace como 4 años, escuché a un sacerdote, no me acuerdo el nombre del sacerdote, pero el sacerdote decía
que los católicos estamos acostumbrados a pescar en pecera, ¿no? Así decía. Los católicos somos pescadores en pecera. Pescamos a los mismos católicos, ¿no? Que ya están. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Tienes un evento de 5,000, 10,000, 20,000 gentes, subes a un cantante católico famoso a que toque una canción católica famosa. Y si escuchas a los 10, a los 15,000 o a los 20,000 corear la canción y cantar la canción, tienes un rotundo fracaso. Porque si todos se la saben, ¿dónde están los que no se la saben? ¿No? Si todos se la saben es porque todos son creyentes, todos ya van al grupo. O sea, entonces, ¿dónde está entonces el llegar a gente que no se la sabe? ¿No? El día que yo cante una canción muy famosa como la de Martín Barrio de Nadie te ama como yo y nadie la cante, ese día estoy llegando a gente que nunca ha estado en contacto con la iglesia. Esa debería de ser como que mi medida, ¿no? Claro. Pero cuando hacemos eventos y todo el mundo está coreando la canción o todo el mundo se sabe la dinámica o todo el mundo quiere decir que solamente estamos llegando a reavivar a los mismos católicos que ya están dentro de la iglesia. Y eso es lo que Monseñor José Pablo Róbalo, ahora lo entiendo, es lo que no quería con nosotros. Él quería que fuéramos y que a esos jóvenes que se dicen católicos pero que en realidad no son católicos se les pudiera atraer de alguna forma. Entonces yo me acuerdo que empezamos entonces toda una nueva metodología y empezamos a crear lo propio. Al principio, y les voy a ser muy sincero, al principio te da miedo. Te da miedo echarte encima a los sacerdotes, te da miedo echarte encima a la iglesia, te da miedo echarte encima a la gente que es bastante dura porque creen que vas a cambiar o que estás distorsionando la visión de la iglesia, o creen que te van a criticar porque según ellos estás distorsionando el mensaje de Cristo y entonces ya no estás en comunión con la iglesia. Al principio te da miedo, pero conforme empiezas a ver que lo que tú dices es lo mismo, nada más que de manera diferente, que el mensaje es el mismo, nada más cambias el método de decirlo, en ese momento te das cuenta que sigue siendo pues un católico que ama su iglesia, que está dentro de lo que la iglesia dice, pero que estás tratando de ir por algo nuevo, porque eso nuevo es lo que se necesita para atraer a la gente. Nosotros encontramos una regla que se las paso al costo, creo que les va a servir bastante. Si en la iglesia funciona, afuera no funciona. Si afuera funciona, en la iglesia funciona. Es una ley. Ejemplo, aquí en la iglesia hay un cantito muy famoso que dice que si mueves la manita y que si la patita, y todo el mundo la baila en la iglesia, ¿no? Afuera, ni quien la pene. Pero sales ahí con su Gamma Style y hasta las mujitas las ves en YouTube bailando, ¿no? Es una regla. Es una regla. Lo que pega afuera también funciona adentro, pero lo que funciona adentro no funciona afuera. Es una regla, es una regla. Entonces nosotros empezamos a hacer algo, empezamos a hacer todo para que funcionara afuera, sin preocuparnos si iba a funcionar adentro, porque al funcionar afuera nos tenía que funcionar adentro, ¿no? Era lo que nosotros hicimos. Entonces, después de 2 años, de 1 año, 8 meses, 2 años, empezamos a tener éxito en los colegios y empezamos a ver un cambio y empezamos a ver que los colegios nos llamaban más, que te decían, te llamaba la madre tal, te decía soy la madre Esperanza o la madre Isabel o soy la madre Jesús o soy, ¿no? Chuyita o soy la madre tal, y te decía me recomendó la madre tal, ¿no? Y me dijo tal madre o tal persona que le dieron un retiro y quiero que vengan a mi colegio, ¿no? Y entonces empezamos a tener un éxito y empezamos a trabajar con colegios y empezamos a tener más colegios y más colegios y más retiros y más colegios y más retiros y más colegios y más retiros hasta que llegamos a una media de 45 retiros al año para colegios. Eso es lo que dábamos para colegios, 45 retiros al año. Cuando hablas de 45 retiros al año, muchos dirán, wow, sí, pero atrás hubo 2 años de fracaso.
Y yo creo que también aquí viene algo. Yo creo que en nuestra iglesia de repente todos decimos los éxitos, pero pocos contamos los fracasos. Y quizá aprenderían más nuestros hermanos o nuestros hermanos católicos, aprenderían más si contamos cómo fracasamos que cómo fuimos exitosos. Porque muchas veces cuando vemos a la persona que está al frente, no hemos visto lo que hay atrás que tuvo que hacer para lograr estar ahí. Ahora, hay un problema con que siga existiendo en la iglesia esa metodología que existía desde hace 30 años, 40, 50 o 10 años. No hay ningún problema. Aquí no es que haya un problema. Aquí el problema es cuando tú eres una persona que una de dos,